¿Y si la civilización viviente más antigua de la Tierra no estuviera en Mesopotamia ni en Egipto, sino bajo el polvo rojo de Australia? Pensábamos que habíamos trazado el mapa de la historia de los orígenes humanos. África era la cuna. Eurasia fue el siguiente paso. La civilización, nos dijeron, comenzó con el auge de las ciudades, los alfabetos y la agricultura. Pero todo ese tiempo, en silencio, la historia más antigua estaba viviendo, respirando y caminando descalza por las arenas de Australia. En 2011, científicos secuenciaron el genoma completo de un hombre aborigen australiano, utilizando solo una hebra de cabello, de más de un siglo de antigüedad. Esa muestra lo cambió todo. Su ADN no mostró señales de contacto europeo. Y, sin embargo, contenía algo impactante. Una separación ancestral directa de todos los demás humanos no africanos, tan atrás como hace entre 70.000 y 75.000 años. Eso no solo es más antiguo que las pirámides. Es más antiguo que el arte rupestre en Francia. Más antiguo que la extinción neandertal. Incluso es anterior al asentamiento humano de Europa. Y aquí está el verdadero giro, esa línea genética no solo sobrevivió. Nunca se detuvo. No hay evidencia de un reemplazo genético mayor, ni señales de haber sido invadidos o reemplazados por migraciones posteriores. Los aborígenes australianos representan el linaje genético continuo más largo de la Tierra. ¿Qué es Ocale? Los primeros humanos que salieron de África no caminaban hacia Londres o Pekín. Viajaban hacia el este, a través del borde meridional de Asia, y acabaron desembarcando en un supercontinente perdido llamado Saúl. Una masa terrestre que unía Australia, Nueva Guinea y Tasmania, decenas de miles de años antes de que alguien construyera un barco en el Mediterráneo. Su viaje es anterior a todas las civilizaciones que nos han enseñado a admirar. Y, sin embargo, durante décadas, la ciencia se negó a creerlo. Los primeros libros de texto situaban a los aborígenes australianos como una rama lateral, o peor, un remanso genético. Las tradiciones orales que hablaban de una pertenencia ancestral fueron descartadas como mito. La memoria ceremonial, ignorada. Pero hoy, el ADN habla más fuerte. Antiguos haplogrupos mitocondriales únicos de los aborígenes australianos, como M42, SIP, han sido rastreados hasta los primeros pobladores del continente, que llegaron hace al menos 65.000 años, confirmado por hallazgos arqueológicos en el refugio rocoso de Madhepebe. Herramientas de piedra, ocre y hogueras de ese sitio, todo preservado en sedimentos más antiguos que la edad de hielo. Y esto, es solo lo que acabamos de empezar a comprender. Porque enterrado más profundo en el genoma, bajo este legado de 70.000 años, hay algo más extraño. Pero esta no fue la única sorpresa oculta en su sangre, era solo el comienzo. Imagina una migración tan antigua, que reescribió las reglas de la exploración miles de años antes de que las embarcaciones fueran inventadas, punto. Para desbloquear el siguiente misterio, seguimos esa sangre hacia el este. Miles de años antes de la rueda, antes de que se apilaran las primeras piedras de Ciudad Enzame o Uruk, los antepasados aborígenes hicieron algo que debería haber sido imposible. Cruzaron océanos. Para llegar a Australia, tuvieron que dejar atrás el Asia continental. Pero Australia no siempre fue una isla. En aquel entonces, el mundo se veía diferente. Durante la Edad de Hielo, los niveles del mar estaban hasta 120 metros más bajos. Las líneas de costa se extendían más lejos. Y donde hoy vemos islas, antes hubo un único y enorme supercontinente. Se llamaba Saúl, una masa terrestre prehistórica que unía lo que hoy llamamos Australia, Nueva Guinea y Tasmania. Pero incluso en los niveles del mar más bajos, llegar allí requería cruzar al menos 90 kilómetros de mar abierto. Eso no es un charco. Eso es un viaje. A través de mareas impredecibles.
En embarcaciones que nadie creía que pudieran haber existido hace entre 50.000 y 65.000 años. Y, sin embargo, lo lograron. Y no una vez. No al azar. Sino en oleadas organizadas, suficientes personas, herramientas, lengua y conocimiento para poblar un continente entero. Simulaciones informáticas recientes, de estudios publicados en Nature Human Behavior 2020, lo confirman. No fueron viajes de deriva accidentales. Fueron cruces marítimos intencionales que requerían planificación a largo plazo, memoria y liderazgo. Los modelos genéticos lo respaldan. El ADN de aborígenes australianos y papúes se separó de otros humanos no africanos hace más de 58.000 años. Casi 10.000 años antes de que europeos y asiáticos empezaran a divergir entre sí. Eso lo sitúa en la ruta meridional de salida de África, por las costas de la India, bajando hacia el sudeste asiático y luego a través de los mares antiguos hacia Saúl. Pero no solo está escrito en el genoma. Se hace eco en la historia. Las tradiciones orales del Dreamtime aún cuentan cruces marinos, grandes viajes y seres ancestrales que viajan por umbrales acuáticos. Han pasado miles de generaciones desde entonces, y, sin embargo, la memoria permanece, incrustada en las onglines y en las ceremonias sagradas. Su llegada no fue un accidente afortunado. Fue una jugada maestra de la adaptabilidad humana, un logro de navegación mucho antes de que los polinesios o los vikingos siquiera tocaran el agua. No esperaron a que el futuro los descubriera, lo construyeron. Pero cuando la ciencia y la historia por fin se encontraron, lo que hallaron bajo el desierto superaba toda creencia. Y si el mayor misterio genético no fuera quién vino, sino cómo llegaron a ser tan diferentes dentro de la misma Tierra. Australia puede parecer un solo continente. Pero bajo el suelo, las líneas de sangre cuentan una historia diferente. Tras alcanzar Saúl, los antepasados de los aborígenes australianos de hoy no solo se extendieron por la tierra, se dispersaron, rápido. Según modelos genéticos avanzados de investigadores en 2016, llenaron todo el continente en solo 6.000 años, desde el norte tropical hasta el sur agreste, a través de bosques, llanuras y costas. Pero luego, algo ocurrió. Un cambio. Lo que una vez fue una sola familia genética, se escindió. El centro de Australia, el vasto, brutal interior, se transformó lentamente. Ríos antiguos se secaron. Las praderas se convirtieron en desierto. Y ese desierto se convirtió en una barrera, no solo para los viajeros, sino para el propio ADN. Era un muro. Uno que no se levantó con ladrillos, sino con tiempo, temperatura y terreno. Hace 31.000 años, las personas a ambos lados de ese desierto eran tan diferentes genéticamente entre sí, como los nativos americanos lo son de los siberianos. Que eso cale, la distancia entre ellos, en genes, era continental. Y, sin embargo, ninguna guerra. Ninguna conquista. Ningún colapso. En cambio, se adaptaron. De forma diferente. En silencio. Estudios genómicos publicados en Nature muestran que las comunidades en el noreste y suroeste de Australia comenzaron a evolucionar con sus propios haplogrupos, dialectos, estructuras de parentesco y leyes ceremoniales. Miles de años antes de que Europa siquiera soñara con la civilización. El desierto no los dividió en conflicto, esculpió naciones, cada una con su propio código ancestral. Un continente de primeras naciones, mucho antes de que esa frase se pronunciara jamás. Y aquí está el giro. Lo sabían. Las onglines, mapas sagrados cantados a lo largo de la tierra, preservan esta diversidad hasta el día de hoy. Un lenguaje en melodía. Un GPS en espíritu. Historias que trazan no solo viajes, sino fronteras. Memorias de donde termina un country, y donde comienza otro. Miles de años antes de que la genética pudiera trazar estos caminos, la gente ya lo había hecho. Un esqueleto, enterrado con ocre,
desafiaría todo lo que los científicos creían saber sobre estas antiguas divisiones. 40.000 años atrás, un hombre fue enterrado por su gente. En 1974, fue resucitado por la ciencia. Sus huesos yacieron en silencio durante milenios, encogidos en las suaves arenas del lago Mungo, una cuenca seca en el extremo occidental de Nueva Gales del Sur. Pero cuando el arqueólogo Jim Bowler apartó la Tierra en 1974, lo que emergió no fue solo un esqueleto. Era una cápsula del tiempo. El hombre, ahora conocido como Mungo Man, había sido colocado cuidadosamente boca arriba, brazos cruzados, cuerpo extendido y espolvoreado con ocre rojo. Fue el uso más antiguo conocido de pigmento en un entierro en cualquier lugar de la Tierra. No solo muerte, ceremonia. No solo huesos, creencia. Este no fue el funeral de un vagabundo primitivo. Fue el ritual de una cultura ya impregnada de significado. Y fue anterior a las pirámides, por al menos 35.000 años. Con más de 40.000 años de antigüedad, Mungo Man se convirtió de inmediato en los restos de Homo sapiens más antiguos de Australia, y en uno de los más tempranos en cualquier lugar fuera de África. Su presencia aquí era innegable. Pero su ADN contó una historia que nadie esperaba. En 2001, un equipo dirigido por Alan Thorne publicó una afirmación impactante: el ADN mitocondrial de Mungo Man no coincidía con ningún linaje vivo conocido. Ni los aborígenes australianos. Ni los papúes. Nada. Dijeron que pertenecía a una línea genética completamente extinta, no relacionada con la gente que ahora vive en esta tierra. Lo sacudió todo. Le dio oxígeno a teorías desfasadas, como el desacreditado modelo multirregional, que afirmaban que los aborígenes australianos no fueron los primeros, sino solo una de varias oleadas. Si fuera cierto, significaría que Mungo Man era de un pueblo diferente. Una historia diferente. Una que terminó. Puso en duda toda la idea de la continuidad aborigen, la creencia sagrada, respaldada por la historia oral, de que esta tierra había sido suya, para siempre. Pero había algo mal. Algo que no se sentía bien. Porque este hombre, enterrado con ritual, con color, con cuidado, se sentía conectado. No desaparecido. Y 20 años después, la ciencia finalmente volvería al ADN. Lo que los científicos creyeron que era una nueva especie, resultó ser contaminación. La ciencia tuvo que disculparse, pero al hacerlo, descubrió algo aún más increíble. Durante 15 años, el ADN de Mungo Man se mantuvo como un muro. Un misterio. Un valor atípico. Un fantasma en el sistema que no encajaba en ningún árbol genealógico conocido. Y entonces, en 2016, todo cambió. Un nuevo equipo, dirigido por investigadores de la Universidad Griffith, regresó al sitio ancestral. Esta vez, trajeron las herramientas más afiladas de la era moderna: secuenciación de nueva generación, captura por hibridación, filtros de contaminación tan precisos que podían aislar una molécula antigua en un mar de ruido. Lo que encontraron fue impactante. ¿La muestra original? Corrompida. No antigua. No desconocida. Solo, contaminada. Llevaba rastros de 5 secuencias mitocondriales europeas diferentes, todas modernas. Todas accidentales. Una invasión silenciosa del genoma. La supuesta línea extinta no estaba extinta en absoluto, nunca había existido. Pero enterrada bajo ese ruido, emergió la verdadera voz. De otro esqueleto hallado cerca del lago Mungo, recuperaron un genoma mitocondrial completo. Esta vez, sin contaminar. Limpio. Antiguo. Pertenecía al haplogrupo S2, un ancestro directo de los aborígenes australianos modernos. No un callejón sin salida. Un hilo viviente. La supuesta ruptura en la ascendencia aborigen nunca ocurrió. La historia real, ininterrumpida. Intacta. Viva.
Y por primera vez, las revistas científicas dijeron lo que los ancianos siempre habían dicho: esta Tierra ha sostenido al mismo pueblo, durante más de 40.000 años. No en teoría. No en metáfora. Sino en el lenguaje del propio ADN. Esto no fue solo una corrección. Fue una confesión. Las máquinas más avanzadas del mundo se habían humillado ante las memorias más antiguas del mundo. Y esta vez, los investigadores no trabajaron solos. Se consultó a los custodios tradicionales. Los ancianos se convirtieron en coautores. Los guardianes culturales guiaron el proceso, desde la extracción hasta la publicación. La ética científica comenzó a cambiar, no solo hacia la verdad, sino hacia el respeto. Pero mientras los científicos buscaban pruebas de pertenencia, encontraron algo más escondido dentro de ese genoma antiguo. Algo inesperado. Pero en lo profundo de ese genoma, estaba la huella dactilar de un extraño. No estaban solos. Dentro del ADN aborigen, vive otra especie perdida. La huella no era humana. Al menos, no del todo. Bajo las hebras limpias del haplogrupo S2, bajo los ecos mitocondriales que unían a Mungo con el presente, los investigadores encontraron algo más antiguo. Más extraño. Algo que no provenía de nosotros. En 2011, un estudio histórico publicado en Science reveló que los aborígenes australianos y los papúes modernos portan entre un 3 y un 5% de ADN de un homínido arcaico. Uno que no aparece en poblaciones africanas, ni siquiera en la mayoría de los euroasiáticos. No era neandertal. No exactamente. Provenía de otro pariente desaparecido, descubierto recientemente en una cueva helada de Siberia, los denisovanos. Pero el giro es esa señal denisovana no vino de Siberia. Vino del sudeste asiático, a miles de kilómetros de la cueva Denisova. Era una rama diferente. Una variante local. Una que probablemente vivió, evolucionó y se mezcló con los antepasados de los aborígenes australianos, antes de que siquiera pusieran un pie en Saúl. No fueron invasores. Ni enemigos. Fueron parte del paisaje, y por un momento en la prehistoria profunda, parte de las mismas hogueras, de los mismos niños, de la misma reserva genética. A diferencia de la mezcla neandertal posterior en Europa, que ocurrió después de que Homo sapiens ya se hubiera expandido hacia el oeste, este encuentro sucedió temprano. Muy temprano. Posiblemente hace más de 45.000 años, cuando los antepasados aborígenes se desplazaban por las islas del sudeste asiático. Dejó más que un rastro. Estudios modernos han descubierto que el ADN denisovano en los aborígenes australianos está funcionalmente activo, no son solo restos. Algunas secuencias influyen en la respuesta inmunitaria, en la adaptación de la piel y en otros rasgos de supervivencia. Un legado oculto de mestizaje antiguo que ayudó a los humanos a soportar climas brutales y patógenos desconocidos. ¿Y qué significa esto? Que los aborígenes australianos no son solo antiguos. Están entrelazados, parte de una red evolutiva más profunda que apenas estamos empezando a trazar. Su genoma cuenta una historia de fusión, no de pureza. De supervivencia, no de separación. ¿Y lo más inquietante? Aún no sabemos cómo lucía este homínido del sudeste asiático. Sus huesos se han perdido. Su lengua, desconocida. Sus herramientas, innombradas. Pero su sangre, sigue viva. Y este mestizaje ocurrió, antes de que siquiera llegaran a Australia. Enterrados en ocre y piedra, yacían herramientas de un mundo más antiguo que la escritura. Así que, si los antepasados de los aborígenes australianos ya portaban las huellas de los antiguos denisovanos antes de poner un pie en el continente, la pregunta cambia. ¿Cuándo, exactamente, llegaron? Durante décadas, la respuesta osciló en torno a los 45.000 años atrás, según excavaciones anteriores y estimaciones fósiles. Pero luego apareció un sitio que lo transformó todo. Un refugio rocoso. Humilde. Erosionado.
escondido en los acantilados de arenisca de Arnhem Land, en el territorio del norte. ¿Su nombre? Madhya Pebe. Las excavaciones aquí comenzaron en la década de 1970. Pero no fue hasta 2017, cuando un equipo liderado por el arqueólogo Chris Clarkson regresó con herramientas avanzadas de datación, que emergió la verdadera historia. Cavaron más profundo. Más allá de la ceniza y las capas modernas. Hasta el suelo antiguo. Y allí, enterrados en tierra manchada de ocre, encontraron herramientas de piedra. Hachas de filo pulido. Piedras de moler. Hogares. Fragmentos de pigmento rojo y amarillo. No dispersos al azar, sino dispuestos. Usados. Habitados. ¿Y las muestras de carbono? Contaron una verdad que casi nadie esperaba. 65.000 años de antigüedad. Como mínimo. Eso es 20.000 años antes de lo que se creía. Antes que el arte rupestre de Europa. Antes que los humanos llegaran a las Américas. Es, hasta la fecha, el sitio más antiguo confirmado de habitación humana en el continente australiano. También coincide con los datos genéticos que hemos seguido desde el segmento 1, la divergencia de los aborígenes australianos de otros humanos no africanos. Hace entre 58.000 y 65.000 años. El ADN había contado una mitad de la historia. Ahora, la piedra y la tierra contaban la otra. Pero no se trataba solo de fechas. Porque aquí, dentro de este refugio ancestral, donde las familias aborígenes aún regresan para la ceremonia, el pasado no estaba separado. No estaba enterrado. Estaba vivo. El ocre no era solo decoración. Era identidad. Las herramientas no eran solo para sobrevivir. Eran para dar forma a la memoria, para transmitir conocimiento, para arraigar a los ancestros en un lugar. Y Madhya Pebe, que alguna vez fue solo otro promontorio rocoso, se convirtió en algo completamente distinto. Una biblioteca sagrada. Pero mientras los arqueólogos celebraban la antigüedad de este sitio, la propia tierra susurraba una pregunta más profunda. ¿Y si la tierra misma hubiera estado guardando secretos aún más antiguos? Dos cuerpos, dos tradiciones, una historia de supervivencia escrita en hueso y ceniza. El viento todavía se mueve suavemente sobre el lecho seco del lago Mungo, como si recordara. Pero mucho antes de que este lugar se convirtiera en polvo y silencio, era sagrado. Todavía lo es. Porque enterrados en su suelo están los signos más antiguos conocidos de vida ceremonial y de muerte espiritual en Australia. Ya conociste al hombre de Mungo, enterrado con ocre. Pero años antes de su hallazgo, surgió otra voz. La mujer de Mungo. Fue encontrada en 1969, a solo metros de donde más tarde yacería el hombre de Mungo. Pero su historia fue diferente. Sus huesos no fueron colocados en ocre, fueron quemados. Deliberadamente. Había sido incinerada, y sus frágiles huesos calcinados cuidadosamente triturados, luego colocados en una tumba poco profunda. No fue un accidente. Fue un ritual. Una despedida. Una creencia. Y sucedió hace más de 20.000 años. Esto no es solo la evidencia más antigua de cremación en Australia, es una de las cremaciones más antiguas en la historia humana. ¿Qué clase de pueblo, qué clase de sociedad, realiza ritos funerarios sagrados en la edad de hielo? No solo sobrevivientes. Narradores. Y sus historias no terminaron. Porque en 2015, los científicos realizaron comparaciones de ADN mitocondrial entre restos de la era Mungo y grupos aborígenes vivos en toda Australia. ¿La coincidencia? Linajes regionales actuales. Aún vivos. Aún aquí. ¿El mensaje? Esto no es memoria dispersa. Es herencia continua, no rota, no interrumpida, sino transmitida a través del parentesco, el canto y el espíritu durante más de 500 generaciones. Pero entonces llegó la pregunta.
A medida que la ciencia excava más hondo, en dientes, en huesos, en lugares sagrados, ¿quién es dueño de los datos? ¿Quién tiene el derecho de hablar por los muertos? En 2017, después de décadas de investigación, los restos del hombre de Mungo fueron devueltos a su país, tras la presión de los ancianos aborígenes que se negaron a dejarlo en cajones de museo por más tiempo. La ciencia había hablado. Pero la Tierra tuvo la última palabra. Pero ¿quién controla estos datos, y hasta dónde debería llegar la ciencia en descubrir la verdad sagrada? Los mismos huesos que revelaron secretos antiguos una vez fueron robados sin consentimiento. Antes de que el hombre de Mungo se convirtiera en un avance científico, fue tomado. No con ceremonia. No con permiso. En 1974, sus restos fueron excavados por investigadores de la Universidad Nacional de Australia. Fueron colocados en cajas de plástico. Enviados a Canberra. Medidos. Almacenados. Estudiados. Pero nunca devueltos. Durante más de 40 años, los ancianos aborígenes de los pueblos Paakantji, Muti Muti y Njiyam Paa lucharon para traerlo de regreso a su país. Dijeron que su espíritu no podía descansar. Que ninguna ciencia, ningún artículo, ninguna revista valía la herida que había sido reabierta. Y durante décadas, nadie escuchó. Esto no fue un error aislado. En toda Australia y en todas las tierras colonizadas, miles de restos indígenas fueron tomados sin consentimiento. Guardados en universidades, encerrados en sótanos, exhibidos en museos. Todo en nombre de la investigación. Todo sin voz, sin ritual, sin respeto. La ciencia lo llamó descubrimiento. Pero para los descendientes, se sintió como robo. Solo en 2017, tras una presión cultural implacable, el hombre de Mungo fue finalmente devuelto. No reenterrado. No sellado. Sino recibido en casa, con humo, canto y lágrimas. Desde entonces, la ética ha cambiado. Los estudios genómicos modernos ahora exigen coautoría con las comunidades aborígenes. Ninguna investigación sin permiso cultural. Ninguna excavación sin ceremonia. Los huesos pueden contar historias, pero la gente aún las habla. Aún así, las cicatrices permanecen. Porque enterrado en archivos digitales y archivos genómicos encriptados, persiste otro temor. Que estos datos, este código ancestral profundo, puedan usarse para lucro, o torcerse en narrativas que nunca debieron contarse. Algunos temen biopiratería. Otros temen el borrado. Unos pocos preguntan, ¿quién es dueño del ADN cuando el cuerpo ya no está? Cuanto más secuenciamos, más enfrentamos la verdad. No todo misterio debe resolverse. Pero uno, aún permanece. Un rompecabezas genético, tan antiguo, que desafía cronologías, modelos migratorios, incluso el árbol actual de la ascendencia humana. Y ahora, queda un último enigma de ADN sin resolver, una cronología que ni siquiera la ciencia puede explicar. Si los humanos llegaron a Australia hace 65.000 años, ¿por qué algunos modelos dicen 50.000? Esa contradicción no es un error. Es una falla, que atraviesa el corazón mismo de la ciencia. Porque a inicios de 2025, un equipo de la Universidad de Cambridge utilizó modelado genómico avanzado basado en tasas de mestizaje neandertal para recalibrar las cronologías de la dispersión humana. Su modelo, utilizando el reloj de mutaciones encontrado en el ADN moderno, no apuntaba a 65.000 años. Apuntaba a 50.000. 15.000 años borrados, así, de golpe. Una recalibración que adelantó la fecha de migración y reabrió un feroz debate. Porque las capas arqueológicas de Madhedbebe aún gritan 65.000 más. Porque las historias del Reamtime aún describen una presencia que se extiende hasta antes de que las estrellas tomaran forma. Entonces, ¿qué falta? Una respuesta podría estar enterrada en el método. Los relojes genómicos dependen de mutaciones.
suponen que las tasas de mutación se mantienen estables a lo largo de milenios. Pero eso no siempre es cierto, el clima, el entorno e incluso la dieta pueden distorsionar esos patrones. Y para poblaciones antiguas en un continente tan aislado y único como Saúl, especialmente aquellas que portan rastros denisovanos y sistemas culturales perdurables. Aplicar modelos euroasiáticos podría distorsionar más de lo que revelan. De hecho, un grupo de investigadores de la Universidad de Sydney propuso que el llamado tiempo perdido podría reflejar una migración no lineal, con oleadas de asentamientos superpuestas unas a otras. Algunas perdidas en el tiempo, otras sobrevivientes solo en genes y rocas aisladas. Así que lo que estamos viendo, puede que no esté mal. Puede que solo esté incompleto. Porque la ciencia, por muy precisa que sea, no siempre avanza en línea recta. Y cuando se aleja demasiado de la Tierra, de la gente, de las historias, corre el riesgo de olvidar lo que siempre estuvo justo frente a ella. Una presencia. Una continuidad. Una verdad no contenida en tubos de ensayo ni en cronologías. Pero quizá la última palabra no esté en los datos, sino en la Tierra misma. Para la cultura viviente más antigua de la Tierra, el genoma no es un código, es una memoria. Y esa tierra, para los pueblos aborígenes, no es propiedad. Es pariente. Respira. Recuerda. Guarda las huellas de los ancestros en su arena, no en metáfora, sino en presencia viva. Esto es country. No una nación. No una frontera. Sino un ser. Una relación. Una fuente de ley, canto y sangre. Y ahora, asombrosamente, la ciencia empieza a verlo también. En 2022, un estudio liderado por la Universidad de Adelaida utilizó secuenciación de ADN antiguo para identificar más de 100.000 marcadores genéticos de restos aborígenes. Los patrones eran precisos, ciertos linajes mitocondriales coincidían con cuencas fluviales específicas, songlines y límites ceremoniales conocidos por las comunidades durante generaciones. En esencia, el genoma reflejaba al country. Confirmó lo que los ancianos habían dicho durante siglos, que el pueblo y el lugar nunca estuvieron separados. Que uno fue hecho a partir del otro. Este conocimiento ahora está transformando cómo se lleva a cabo la repatriación. Restos una vez retirados en tiempos coloniales, sin nombre, olvidados, ahora están siendo vinculados con descendientes, no solo a través de árboles genealógicos, sino mediante la geografía sagrada incrustada en su ADN. Incluso hace 30.000 años, las comunidades estaban enraizadas. Enraizadas no como nómadas errantes, sino como pueblos de lugar, con dialectos, leyes y linajes de sangre distintos atados a montañas, ríos y rocas. El genoma no borra la cultura. Se humilla ante ella. Porque mientras la ciencia muestra de dónde venimos, es la cultura la que enseña cómo pertenecer. Y en eso, yace algo más poderoso que cualquier mutación, o mapa migratorio, o chip de secuenciación pueda revelar. Una continuidad. Un pulso que nunca dejó de latir. Una memoria no contenida en piedra, sino cantada en la tierra. Y en el próximo episodio, seguiremos otra rama olvidada de esta historia humana, aún escondida en sangre antigua.